Buenas tardes. Vamos a seguir analizando el método de la rigidez. Ahora vamos a ver la aplicación que tiene este método en estructuras no traslacionales. Bien, hemos visto que al nudo que se ha de desplazar le llega la carga de dos orígenes. Por una parte, las cargas externas que actúan en las basas o también directamente en el nudo inciden en el nudo, pero además de estas cargas, cuando el nudo, debido a las cargas que recibe, se mueve, deforma a las basas flexibles y éstas reaccionan interactuando con el nudo a través de, según las estructuras, si es una estructura en el plano, con dos fuerzas y un momento. Bien, entonces ese es el caso que estamos tratando, ¿no? Esto de las cargas que provienen de la deformación de las basas hemos estudiado en el anterior caso y hemos dicho que los nudos cuando se desplazan lo hacen de dos maneras. Pueden rotar en la dirección perpendicular a la hoja de papel o pueden trasladarse en dos direcciones sobre el papel. Entonces, estos movimientos ocasionan momentos, obviamente también fuerzas, pero en el método que estamos viendo de las pendientes y deflexiones, hemos visto que las fuerzas se van a trabajar de manera diferenciada de los momentos. El equilibrio lo vamos a plantear sobre el nudo, considerando las acciones que inciden en él, las acciones de momento. Entonces, el momento por desplazamiento es la composición de dos componentes, una los momentos que ocasionan las rotaciones y otra componente de los momentos cuando estos se deben a la tracción. También hemos visto que estos momentos se pueden escribir de manera utilizando la nomenclatura de rigidez. Si este momento tiene dos componentes, una de ellas, debido al giro del nudo I, que es el de la izquierda, y otro momento que se debe al giro del nudo que está a la derecha de la barra, entonces esta componente de momento, si la dividimos entre el ángulo, obtenemos la rigidez. La definición de la rigidez es la carga dividida entre la causa de esa carga. Bien, entonces de esa manera podemos escribir en la notación de la rigidez que el momento en el nudo de la izquierda se debe a la rotación de ese mismo nudo, pero también el nudo del frente, el nudo del extremo opuesto, también produce momentos de la rotación en el nudo I. Lo propio pasa con el nudo J. El nudo I genera momentos en J, tanto como el nudo J. Bien, pero estos valores, estos factores de rigidez, dependen de la unión que haya entre el nudo y la barra. Y en la clase anterior hemos encontrado ya ciertos valores característicos de la rigidez en barras que sean, por ejemplo, bien empotradas articulares, etc. Es decir, que tengan las liberaciones que corrientemente se ven en la industria de la construcción. De la misma manera, los otros dos movimientos traslacionales, por la simplificación que hemos hecho del método, que las basas no se deforman en la dirección axial, es decir, son indeformables en su eje, esa suposición ha hecho que podamos reunir estos cuatro movimientos traslacionales, dos en cada nudo, en un solo movimiento que le pertenecería a la barra, que es el desnivel de la barra. Entonces, obviamente, también este desnivel debería producir momentos, tanto en el nudo del origen como en el nudo del extremo. Estos vectores de carga son los que hace el nudo sobre la barra, para mantener a la barra deformada, de modo que ya sea sus extremos, los extremos de la barra tengan estas rotaciones cuando hay comunicación, o cuando no haya comunicación, por ejemplo, de giro, estos giros le pertenezcan
solamente al nudo y no a la base. En general, entonces, estos movimientos son los movimientos rotacionales de los nudos, que se pueden o no transmitir a las bases, de acuerdo al vínculo. Igualmente, este desnivel es el que se produce cuando uno de los nudos desplaza traslacionalmente más que el otro. Entonces se produce un desnivel de la base y eso hace que la curva requiera de dos momentos en los extremos para mantener esa forma. Bien, entonces estas dos expresiones reunidas nos dirían que hay ciertas cargas de momento debido al desplazamiento de los nudos. Estos desplazamientos son los que corresponden a los nudos. Y los valores dependerán del vínculo que hay entre el nudo y la base, es decir, si estos movimientos se van a transferir o no a la base. Bien, entonces esto hemos analizado con mucho detenimiento. Ahora vamos a pensar un poco en estos valores, porque no todas las bases tienen desniveles en la estructura, como vamos a ver a continuación. Entonces ahora nos vamos a abocar a estudiar este término, en principio, de la manera más en estructuras muy simples, de modo que sea claro para nosotros el concepto. Todos los nudos libres que no tengan apoyo de empotramiento rotan, pero no todas las bases tienen desnivel. Bien, eso es lo que ahora queremos analizar. Vamos a estudiar esta estructura simple. Como vemos, la cara de la derecha de la base horizontal está firmemente unida al apoyo, por lo tanto, siendo este apoyo un empotramiento, no sufre rotación ni desplazamientos traslacionales, es decir, el nudo 1 no se mueve. En cambio, la cara extrema de la columna puede rotar porque hay una articulación entre el apoyo y la base. Bien, lo que ahora vamos a pensar es no tanto en las rotaciones, porque ya hemos dicho, eso ya está, espero, claro. Ahora vamos a pensar en la deformación axial. Sea la causa que fuera, estamos suponiendo que esta base se alarga una cantidad A1, es decir, el extremo 2 llega a esta posición porque se ha alargado la cara. De la misma manera, la base horizontal sufre un alargamiento A2. La base A2, A2, la base A1, A1. Bien, pero estos dos puntos están unidos. Por lo tanto, toda vez que la base ha alcanzado su longitud definitiva, entonces, y este punto está fijo, entonces, como no puede desplazarse de ninguna manera, entonces este extremo tiene que describir una circunferencia cuyo radio sea la longitud de la base más el cambio de longitud. Lo propio pasa con esta otra base, de modo que el punto 2, que satisface la condición de estar unido a ambas bases, está aquí. Entonces, cuando el nudo 2 tome esta posición, efectivamente podrá estar unido a la base 1 o a la base 2 a la base 2. Entonces, este es el punto que deberíamos encontrar cuando adoptamos la suposición de que las bases se deforman axialmente. Hay una forma más simple de resolver el problema. Si consideramos que esta longitud es generalmente 1000 veces más pequeña que esta, entonces este pequeño dibujo está prácticamente aquí encima. Por lo tanto, podemos hacer una simplificación de cálculo. No resolver el punto donde se intersectan dos circunferencias, sino dos rectas, que es mucho más fácil de estudiar. Si reemplazamos entonces este arco por su tangente, y lo propio con este otro arco, entonces encontramos que se van a intersectar en otro lugar diferente. Pero esta distancia es sumamente pequeña porque, repito, estas distancias, tanto como estas otras, son infinitas, no, son mucho más pequeñas que las longitudes de la base. Por lo tanto, el error que obtengamos al resolver ecuaciones lineales y no ecuaciones de segundo grado es muy pequeño. Bien, entonces, normalmente en la física
En la resistencia de materiales utilizamos esta suposición. Ahora bien, el método dice que aún así, estas longitudes son tan pequeñas que cuando se considere que no existen, que el cambio de longitud valga cero, todavía la solución se ajusta aproximadamente a la realidad. Entonces podemos asumir que esta tangente se desarrolla en este punto y esta otra también. Entonces tendríamos este gráfico donde las tangentes se están dibujando en el mismo lugar, por lo tanto se intersectarán en el mismo punto 2, de modo que este nudo no puede desplazarse. De modo que, si el punto no se mueve, sea que el nudo lo tomemos en la barra de la derecha o en la columna, este nudo no se puede mover, porque la longitud de esta barra, que es un dato y que no cambia, y de esta otra también, nos da dos coordenadas, que serían estas dos rectas. Y entonces dos coordenadas son necesarias para definir la posición de un punto en el plano. Entonces diríamos que este punto en esta estructura no tiene ninguna traslación. La cantidad de traslaciones que tienen los nudos en las estructuras se le llama grado de desplazabilidad. Entonces esta estructura, repito, este punto puede ser considerado sobre la barra o sobre el apoyo. Si es el nudo, aquí puede rotar, pero ahora no me preocupan las rotaciones, me ocupan las traslaciones. Y como este nudo está fijo, unido perfectamente con el suelo mediante dos fuerzas, entonces esas fuerzas hacen que este nudo no traslade ni horizontal ni verticalmente. Entonces este nudo es fijo. Este nudo ni siquiera rota, también es fijo. Tiene dos fuerzas, vertical y horizontal, o dos fuerzas inclinadas, qué sé yo, que impiden la traslación de este nudo sobre el plano. Por lo tanto, nudo fijo. El único nudo que en principio se supone que puede moverse, y yo necesito establecer las coordenadas del punto a donde ha llegado, en este caso particular, haciendo la suposición de barras indeformables en su eje, entonces haciendo esa suposición, este nudo está fijo. Eso nos muestra una regla que podemos adoptar. Decimos que si mediante una línea 1, suelo con suelo, entonces he formado un anillo. Y un anillo restringe el movimiento de un nudo que inicialmente era considerado libre. Entonces decimos nudo libre en esta estructura 1. Anillo 1. El número de anillos quita libertad a un nudo. Por lo tanto, esta estructura es indesplazable. Grado de desplazabilidad 0. Bien, entonces ese es el problema que ahora queremos estudiar. Todavía no vamos a considerar los desplazamientos de los nudos. Vamos a estudiar estructuras de esta naturaleza que no tienen traslación. El grado de desplazabilidad de esta estructura es 0. Ese grado se lo calcula disminuyendo de la cantidad de nudos desplazables la cantidad de anillos. En este caso, 1 menos 1, 0. Bien, entonces vamos a aplicar estas ideas. Ya que hemos visto la teoría que nos permite resolver problemas de este tipo, entonces vamos a aplicar la solución. Entonces, lo primero que debemos hacer para resolver un problema es la configuración de los vínculos, es decir, establecer cómo van a desplazarse los nudos. El vínculo es la forma en que se une el nudo con el suelo o con el apoyo y el nudo con la barra. Entonces, hay que definir cómo son los vínculos. Para eso debemos definir las barras, que son los elementos flexibles y deben ser prismas de eje recto. Estamos poniendo las condiciones que deben cumplir las barras. Tiene que ser de eje recto, no puede ser una barra quebrada.
tienen que ser homogéneos e isotrópicos. Los nudos son los elementos que no se deforman, son los elementos rígidos de la estructura. Existe un nudo en cada extremo de la base. Los apoyos son los elementos que impiden algunos movimientos del nudo. Y los vínculos es la forma, el vínculo es la forma que se une nudo con apoyo o nudo con base. Bien, entonces, el problema que queremos resolver es este. Entonces, lo primero que debemos definir es dónde vamos a ubicar los nudos. Hemos dicho que una base no puede ser quebrada. Por lo tanto, aquí un nudo tiene que haber en el punto 2, por el hecho de que hay un cambio de dirección y por el hecho adicional que existe una liberación de movimientos entre las caras de la viga y de la columna. Aquí tiene que haber un nudo porque algunos de los movimientos del mismo están impedidos, porque este apoyo impide ciertos movimientos. ¿Qué movimientos? Eso dependerá de la forma que configuremos los vínculos. Finalmente, aquí por la misma razón debe existir nudo. Entonces, esta es una forma de configurar la estructura, los vínculos de la estructura. Vamos a notar ciertas diferencias entre la alternativa A y la alternativa B. Por ejemplo, en la alternativa A, el nudo está liberado del apoyo, tiene esta liberación, la argolla. Esto nos muestra que este nudo puede girar, porque hay una articulación que impide que el movimiento del suelo le llegue al nudo. Perdón, aquí hay un errorcito de typeo. Este no es el momento 1, tiene que ser necesariamente el momento 2. Esperemos, no es el momento 1, es el momento 1. ¿Por qué? Porque este apoyo está en el punto 1. El nudo se llama 1 y las reacciones también son 1. Aquí lo propio, esto vamos a anular y vamos a decir que aquí este momento se llama el momento 1. Entonces, estábamos analizando esta estructura. Este momento, el momento que podría impedir la rotación de la estructura, en este caso del nudo, es 0 porque estamos prohibiendo el intercambio de momentos entre la estructura que está representada por el nudo y el apoyo. Entonces, lo que sí sabemos de hecho es que el momento de empotramiento es 0. Obviamente, es una articulación, por lo tanto, el suelo no puede cargar con momento al nudo. Bien, esta es una alternativa. La otra alternativa sería que, en lugar de suponer que el nudo es el extremo de la barra, como dice la manito, en lugar de suponer ese hecho, supongamos que el nudo es la zapata. Es decir, la zapata está unida firmemente con el apoyo. Entonces, el nudo está comunicado al 100% con el apoyo. Por lo tanto, el apoyo, el suelo, podría cargar con momentos sobre el nudo, de modo que impediría al 100% su rotación. En este caso, entonces, tenemos que el desplazamiento rotacional del nudo 1, 0. En cambio aquí, el desplazamiento rotacional es 0. Se entiende que al estar unido a la base del nudo, la rotación θ1 de este nudo será igual a la rotación de la base. En cambio aquí, claramente se ve que la base está independizada del nudo, de modo que el nudo, obviamente por el momento M1, no rota, pero el extremo inferior de la columna tranquilamente puede rotar. Entonces estamos hablando de rotaciones completamente diferentes. Aquí la rotación es de la columna, aquí la rotación es de la zapata. Entonces son dos incógnitas diferentes, por lo tanto estaríamos resolviendo dos problemas completamente diferentes, ¿no? Estamos buscando en el método, se encuentran
como incógnita se plantean los desplazamientos. Entonces, la rotación de este nudo es una de mis incógnitas. Esa incógnita con esta configuración no existe. Bien, entonces las ecuaciones que planteamos en estas dos alternativas son diferentes. Las ecuaciones de las basas y también lo serán las ecuaciones de equilibrio. En cuanto al nudo 2, aquí hay una alternativa en la que el nudo sea el extremo superior de la columna, como aquí. El extremo superior de la columna es continuo con la columna. En cambio aquí, el extremo izquierdo de la barra, de la viga, es el nudo. El nudo es el extremo izquierdo de la viga. Entonces, otra vez tenemos dos rotaciones distintas. Esta es la rotación de la columna, en cambio esta es la rotación de la viga, que como dice la estructura, son independientes y por lo tanto tienen que ser diferentes esas rotaciones. Nuevamente, esta estructura tiene ciertas ecuaciones en las cuales voy a encontrar la rotación θ2, que va a ser la rotación de la columna. Pero si resuelvo esta otra estructura, voy a encontrar también θ2 va a tener el mismo nombre, porque el nudo va a seguir siendo el 2. Pero en este caso el nudo le pertenece a la viga, por lo tanto θ2 va a ser completamente diferente de este θ2. Lo que sí tiene que ser exactamente igual, tiene que satisfacer que el momento de intercambio entre la barra 2,3 y la barra 2,1, ese momento tiene que ser 0. Sin embargo, tenemos dos barras completamente diferentes. Al ser continua la barra con el nudo, entonces el momento de 1 a 2 depende de la rotación de 1, de la rotación de 2, del desnivel 1, 2, etc. Entonces, la ecuación del momento 1, 2 tiene como parámetros las rotaciones θ1, θ2 y el desnivel. Entonces, esta es una barra completamente diferente de esta. En este caso, el momento de 1 a 2, el momento de la barra de 1 a 2, el 1 es 0. Y el momento de 2 a 1 también. Entonces, estas dos barras son completamente diferentes y por eso es que la solución que obtengamos es también diferente. Sin embargo, lo que tiene que cumplirse necesariamente es que el momento de intercambio 2,1 y 2,3 sea 0. Entonces aquí podemos ya adelantarnos, ¿no? Cuando llegue el momento de resolver la incógnita θ2, yo voy a hacer momentos en el nudo número 2. Entonces voy a tener que sumar un momento 2,1 con el momento 2,3. En esta ecuación el momento 2,3 vale 0. Por lo tanto, el momento 2,1 tiene que ser también 0. Pero el momento 2,1 es la suma de varias componentes. Como hemos visto, los momentos debido a los desplazamientos, sea en el extremo izquierdo o el derecho, depende de estos tres desplazamientos del nudo. Entonces, lo que se dice es que la suma de estas tres cantidades tiene que ser 0. Estos tres términos que dependen de ciertos valores que debo hallar, sumados deben ser 0. O sea que los desplazamientos de nudo deben satisfacer la condición de que al final su suma tiene que ser 0. Entonces, volviendo al tema, cuando decimos el momento 2,1 sumado al 0 tiene que ser igual a 0, entonces en este momento están contenidos tres términos. Uno que depende de la rotación 2, otro que depende de la rotación 1 y otro que depende del desnivel si hubiera. Algo parecido sucede entre estas dos alternativas. Aquí tengo que sumar los momentos en el nudo 1 e igualarlos a 0. De entrada sabemos que el momento 1 vale 0. Por lo tanto, el momento 1, 2, que tiene tres términos, los desplazamientos de los nudos tienen que valer, de modo que, multiplicados por sus rigideces,
la suma de esos tres términos valga 0. De modo que si el momento de 1 a 2 es 0, entonces el nudo no puede descargar ningún momento al apoyo. Por lo tanto, el momento reactivo en el nudo 1 es 0, como debería ser. Aquí, en cambio, hemos dicho que el suelo impone momento sobre el nudo. Cuando éste quiere rotar, este momento impide esa rotación. Aquí θ1 es 0. Pero si vemos la barra, ¿cuánto de momento descarga la barra sobre el nudo 1? 0, porque hay articulación. Las rigideces van a multiplicarse por el θ2, por el θ1. Y esas rigideces tienen que ser 0, porque la barra es articulada. Entonces, no importa si haya o no rotación 2 y rotación 1, el coeficiente de rigidez va a ser 0. Entonces me refiero a esto, que si en el nudo I hay una articulación, estos términos van a ser 0. De modo que no interesa si haya o no rotaciones y desnivelamiento, el producto va a ser 0 por esto, 0, etc. Entonces, de hecho, el momento que descarga la barra sobre el nudo es 0. Como la solicitación es 0, entonces la reacción tiene que serlo también. Ya que estamos en eso, entonces podríamos ya ver un hecho de que cuando existe un nudo apoyado, si bien en el plano existen 3 cargas, entonces esas cargas ya tienen un destino. Cuando el nudo rota, mi incógnita es la rotación. Por lo tanto, yo voy a plantear la suma de momentos en el nudo 1, de modo que el momento 1, 2 valga 0. Y ese momento está en función de la incógnita θ1 y otras incógnitas adicionalmente. Entonces, la suma de momentos en el nudo 1 tiene como destino calcular el valor de θ1. En cambio aquí, la suma de momentos en el nudo 1, toda vez que el θ1 vale 0 por condición de empotramiento, entonces el destino de esta ecuación serviría para calcular la reacción M1, que como vemos tiene un valor que tendrá que ser calculado utilizando precisamente esa ecuación. Bien, entonces, cuando hay desplazamiento, la ecuación sirve al propósito de calcular el desplazamiento. Cuando no hay desplazamiento es porque hay reacción. En ese caso, entonces, yo voy a aplicar la ecuación para calcular la reacción. En el método, las reacciones no son la primera incógnita que quiero calcular. Las incógnitas que debo calcular de principio son los desplazamientos de los nudos. Por lo tanto, no necesito plantear de principio la suma de momentos en un nudo que no rota. Me voy a guardar para otra ocasión. Para calcular este momento voy a utilizar otra ocasión. Lo mismo pasa con las fuerzas. En este nudo hay 3 ecuaciones. Una de ellas está dispuesta para determinar ya sea la rotación, si existe, como en este caso, o la reacción, si no hay rotación. En cambio, la suma de fuerzas verticales y horizontales, tanto en este caso como en este caso, sirven al propósito de calcular las reacciones, toda vez que las traslaciones de este nudo son 0. Lo propio aquí. En este caso, las 3 ecuaciones que puedo plantear en el nudo que está apoyado sirven al propósito de calcular las 3 reacciones de apoyo. Por lo tanto, ni sumatoria de momentos ni sumatoria de fuerzas no necesito en el nudo 3. En este caso, solamente necesitaría la suma de momentos. Y en este caso, al igual que ninguna ecuación. Entonces, a la hora de elegir el vínculo, también estamos eligiendo indirectamente qué ecuaciones voy a utilizar para calcular mis incógnitas. Bien, entonces tenemos ya analizada una parte de la solución. Estamos viendo qué ecuaciones tenemos y cómo vamos a
utilizar las ecuaciones. Son tres ecuaciones de equilibrio que tengo en cada uno de estos elementos. En el elemento barra, si separo nudo barra, tengo tres ecuaciones. En cada uno de los nudos también tengo tres ecuaciones. Como siempre, si hago sumatoria de momentos en el nudo 2, no es para calcular precisamente el momento 2,1, sino que como en el momento 2,1 está dado en función de dos incógnitas que son los giros, entonces esa ecuación sirve al propósito de encontrar el giro. Sumatoria de momentos para calcular giros. En cambio, sumatoria de fuerzas, en algún caso me va a servir para encontrar las cargas internas de fuerza o externas, o en otro caso me va a servir la suma de fuerzas para calcular la traslación, si hubiera. Bien, entonces, eso está explicado acá. En cuanto al nudo 2, que es el más simple, tenemos lo que se ha explicado, que la incógnita de rotación es el giro de la columna y no el giro, etc., ¿no? Entonces, las dos alternativas están estudiadas de la forma que lo hemos planteado y también sus ecuaciones. Entonces, el nudo 2 es un nudo libre. Tiene una ecuación de momentos que en la alternativa A sirve para calcular la rotación del nudo. Aquí también sirve para calcular la rotación del nudo, pero esa rotación en la alternativa A es de la columna. En cambio, en la alternativa B es la rotación de la viga. La suma de fuerzas, como hemos dicho, sirve para calcular o fuerzas o la traslación de la estructura, si tuviera. En general, entonces, se va a distribuir de esa manera las tres ecuaciones que tiene un nudo libre. El momento siempre para calcular la rotación del nudo, que es igual a la rotación de algún elemento, del elemento que se une al nudo. Entre paréntesis diré que, en este caso, podría yo haber dado liberación a la viga y liberación a la columna, de modo que el momento de 2 a 3 y el momento de 2 a 1 serían 0. De modo que cuando yo plantee la suma de momentos, tendría que decir 0, este momento, más 0, este otro momento, es igual a 0. Entonces, esta en realidad no es una ecuación. Pero, sin embargo, si hay un nudo que no tiene ningún apoyo, debería rotar. O sea que yo tengo una incógnita de rotación θ2. Lo que pasa es que no tengo una condición, una ecuación para calcular θ2. De modo que si por alguna causa yo le cargo con un momento al nudo, entonces este nudo rotaría indefinidamente porque no está unido a ningún resorte. Puede rotar libremente, por lo tanto, empieza a rotar sin límite. Entonces, ese sería un error de vínculo. En estructuras más complejas, alguna vez ha sucedido que se puede plantear ecuaciones que tienen inestabilidad. El hecho de que el nudo 2 rote indefinidamente es una inestabilidad. Claro, algunos programas toman en cuenta el hecho de que puede plantearse esta idea y dicen, si hay un nudo que está biarticulado, es decir, que tiene solamente uniones articuladas, como es el caso de una cercha, por ejemplo, entonces nunca le voy a poner nunca le voy a poner momento. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer es construir la estructura de tal modo que jamás al nudo le llega una acción de momento que produciría un giro. Si es que hubiera una intención de giro, toda vez que no hay este elemento que impide la rotación, ya que los dos serían articulados, entonces la rotación sería indefinida. Sería una inestabilidad. Entonces, en ese caso, algunos programas directamente anulan la posibilidad de momento. Por lo tanto, la incógnita no existe, porque la rotación se ha de dar cuando haya momento. Si no hay momento, no hay rotación. Entonces se elimina la ecuación θ2, que como hemos dicho era 0 más 0. No existe esa ecuación porque θ2
a priori se conoce que debería ser 0. Bien, en nuestro caso vamos a evitar plantear esas inestabilidades y entonces no se permite académicamente, formalmente, no se permite poner doble articulación, porque la ecuación correspondiente sería 2,1 más 2,3 igual a 0. 0 más 0 igual a 0. No es una ecuación, por lo tanto no tendría solución θ2. Bien, entonces ese es el comentario que podemos hacer respecto de los nudos libres. Entonces aquí estamos viendo con mayor detalle la suma de los dos momentos. En la alternativa A, la viga está articulada, tiene momento 0, por lo tanto este momento tiene que valer 0. Pero el momento de la columna tiene tres componentes, tres términos. Entonces los desplazamientos tienen que hacer que esos tres términos sumados me den 0. Esa es una ecuación que me permite hallar desplazamientos. En la alternativa B, en lugar de que ser esta la ecuación, va a ser la otra, la de la viga, bajo los mismos criterios. Bien, en cuanto a los nudos apoyados, tenemos la alternativa A, donde el nudo rota, la reacción de momento es 0, entonces solamente las traslaciones están impedidas. En la alternativa B, el apoyo es empotrado, las tres ecuaciones sirven a las reacciones. No hay ninguna incógnita de desplazamiento. Entonces, cuando el nudo está apoyado, entonces un apoyo impide el movimiento traslacional. La suma de fuerzas sirven para calcular las reacciones de apoyo. Como no necesitamos conocer de principio estas reacciones, entonces estas ecuaciones no necesito plantearlas. Las voy a plantear cuando esté diseñando el apoyo, la zapata. Recién en ese momento necesito plantear estas dos. En cambio, la suma de momentos, cuando el nudo rota, sirve al propósito de calcular el giro. Pero cuando el nudo no rota, está disponible para calcular la reacción de apoyo. Como antes, el mismo criterio de antes, el momento de la barra en este caso va a ser una ecuación que me permite calcular θ1. Pero en la alternativa B, esto serviría al propósito de calcular la reacción. Esta ecuación me voy a reservar para cuando quiera diseñar la zapata, a sabiendas de que igual en ambos casos el momento va a ser nulo. En el nudo 3 es más simple la propuesta. Tenemos tres reacciones de apoyo. Las tres condiciones sirven al propósito de calcular las reacciones de apoyo. Bien, entonces vamos a ir a la solución. ¿Cómo se van a disponer las ecuaciones correspondientes y para qué servirían? No obstante, que ya hemos analizado con bastante detalle a qué van a deberse las ecuaciones. Bien, estamos escogiendo esta solución. Aquí hay un nudo que rota, aquí hay otro nudo que rota, en cambio este nudo tiene reacción no rota. Entonces tenemos de principio dos incógnitas. Si estamos resolviendo la alternativa A, tenemos dos incógnitas de giro. θ1 se calculará sumando momentos en el nudo 1, ya que este no es incógnita, el momento 1, 2, que tiene tres términos, será la ecuación. Lo propio para la suma de momentos en el nudo 2. Bien, si nosotros desmembramos y consideramos elementos separados, nudos y barras, entonces podemos ver cómo se van a utilizar estas ecuaciones, Entonces dice, ¿qué incógnitas tengo? En principio, estos dos giros. Y cuando hago el desmembramiento, entonces por cada barra yo tengo tres cargas en sus extremos. Pero las ecuaciones de momento, las acciones de nudo a barra, ya tienen una expresión que depende de las cargas que actúan sobre la barra y de los desplazamientos. Por lo tanto, de estos momentos
Ya tengo la solución, tengo la respuesta paramétrica en función de las incógnitas. Entonces los valores de los momentos los voy a utilizar, ya los conozco. En cambio, cuando quiera utilizar los elementos fuerza, las cargas internas de fuerza, primero tengo que calcularlas. Entonces, en principio, por cada barra tengo 2 incógnitas, en cada extremo 4. Por lo tanto, si en esta estructura existen 2 incógnitas de rotación, y como hemos visto, este punto está fijo, entonces tendríamos que razonar de la misma forma. Este punto tiene 2 condicionantes, no se mueve. Este punto también tiene 2 coordenadas, que son los puntos del apoyo. Este nudo no puede separarse porque estas 2 fuerzas impiden el movimiento de estos 2 nudos. Por lo tanto, toda vez que conozco esta longitud, digo, el nudo 2 solamente puede rotar sobre la perpendicular a la barra 2, 3, pero considerando la barra 1, 2, solamente puede rotar alrededor de este punto y su circunferencia de rotación la he reemplazado por su tangente. De modo que me dice que cada uno de estos 2 puntos, cada uno de los nudos tiene 2 coordenadas. De modo que el grado de desplazabilidad es 0. Bien, entonces, siendo 0 el grado de desplazabilidad, no hay incógnitas de traslación. Solamente tengo estas 2 incógnitas de desplazamiento. Como tengo 2 barras y en cada barra hay 4 incógnitas de fuerza, entonces tengo 8 incógnitas de fuerza, más 2 incógnitas de desplazamiento, la cantidad total de incógnitas que debo resolver es de 10. Si yo conozco las 2 rotaciones, y con ello puedo calcular los momentos, si yo conozco los momentos, entonces las fuerzas requieren ciertas ecuaciones, de modo que habría yo resuelto la estructura. Entonces, ¿de dónde voy a sacar 10 ecuaciones? Entonces, tengo 2 nudos apoyados, el nudo 3 y el nudo 1. En el nudo 1 yo solamente dispongo de una ecuación para encontrar θ1. Las otras 2, por ser el nudo apoyado, ya tienen un destino, calcular las reacciones. No las considero. Solamente voy a tener una ecuación en el nudo apoyado 1. En el nudo 3 no tengo ninguna ecuación. No tengo ninguna ecuación porque tienen ya su destino. Su destino es calcular H, V y M, 3. En el nudo 1 dispongo de una sola ecuación. ¿Por qué? Porque ya conozco el valor de la reacción. Perfecto. Entonces, en los nudos apoyados tengo una sola ecuación. Ahora, en los nudos libres, la ecuación de momento está disponible para el giro. Tengo una ecuación. Y las ecuaciones de fuerza, en los nudos libres, que es uno solo, hay 2 ecuaciones de fuerza que están reservadas para ya sea las fuerzas o el desplazamiento traslacional. En este caso, no habiendo desplazamiento traslacional, están reservadas las ecuaciones para fuerzas. Entonces, en nudos libres, que en este caso hay uno solo, tengo 3 ecuaciones. 1 para el momento, 2 para la fuerza. 3 ecuaciones disponibles. Repito, en los nudos apoyados, en este no tengo ni una y aquí tengo una. Hasta ahora tengo 1 más 3, 4 ecuaciones. Pero tengo 10 incógnitas. Entonces ya he visto las ecuaciones de los nudos. Ahora paso a las ecuaciones de las basas. En cada basa yo tengo 3 ecuaciones, porque es un cuerpo libre en el plano. 3 grados de libertad, 3 ecuaciones. Entonces la cantidad de ecuaciones que tengo en las basas es de 3 por cada basa. Son 2 basas, 6 en total. Entonces 6 más 3 más 1, 10. 10 incógnitas, 10 ecuaciones. Como ven,
la estática, las condiciones de equilibrio están perfectamente compatibles con la cantidad de incógnitas. No tengo más ecuaciones que las incógnitas que debo hallar. Eso sí habría planteado yo esta alternativa. En la alternativa B lo que sucede es que se disminuye una incógnita. Teta 1 vale 0. Entonces, ni en el nudo 1 ni en el nudo 3 yo dispongo de ninguna ecuación. ¿Por qué? Porque en cada uno de los nudos esas ecuaciones están destinadas a calcular las reacciones de apoyo. Entonces solamente tengo 3 ecuaciones en este nudo. Bueno, la cantidad de incógnitas. Primero, un desplazamiento y 4 incógnitas por basa. Como son 2 basas, 8 más 1, 9 incógnitas. Como dice aquí, una incógnita de rotación, 8 de fuerza, 9 incógnitas. Ecuaciones. 0 aquí, 0 aquí, aquí tengo 3 y en cada una de estas tengo otras 3, entonces 3 por 3, 9. De esa manera entonces están, como repito, cada ecuación destinada a cierto propósito. Bien, entonces ya dicha toda la teoría al respecto, podemos pasar a resolver el problema. ¿Cómo se resuelve el problema por este método? Entonces vamos a ir. Ya hemos visto cuáles son nuestras incógnitas, tanto en la alternativa A o en la B, y cuáles son las ecuaciones que me van a servir para determinar esas incógnitas. Bien, entonces iremos a la solución. Sea cualquiera de las dos alternativas o una combinación de ellas. Por ejemplo, podríamos combinar esta solución con esta, o esta con esta, qué sé yo. Hay muchas formas de plantear la configuración de vínculos. Seguramente hemos hallado una de ellas. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces supongamos que es esta, la alternativa que hemos escogido. Lo primero que vamos a hacer es que todos los nudos, se muevan o no se muevan, los voy a suponer inmóviles. Por ejemplo, este tiene 3 movimientos en teoría. Le voy a poner un apoyo ficticio, de modo que impide el movimiento. Este rota, entonces le impido la rotación. Este ya no se mueve, entonces no necesito poner apoyo ficticio. En la primera etapa todos los nudos son indesplazables, no rotan ni se trasladan. Entonces, en esas circunstancias yo voy a transferir las cargas que están sobre la basa y otros efectos voy a transferir desde las basas hacia los nudos. Como los nudos están fijos, entonces cuando existe esta fuerza, esta basa quiere bajar. Pero para bajar necesita arrastrar este punto, pero este punto no puede moverse porque está impedido por el apoyo. Este nudo, este extremo también podía moverse antes de que yo le ponga el apoyo. Como ya tiene un apoyo ficticio, entonces esta superficie, la cara derecha del nudo y la cara izquierda del 3, entonces son inmóviles. Por lo tanto, estas basas son basas empotrada en el extremo 3 y articulada en el extremo 1. En general van a ser basas hiperestáticas. Entonces yo tengo que resolver la hiperestaticidad que existe en cada basa. De ese modo voy a calcular las cargas que hace el nudo para, satisfaciendo las condiciones de vínculo, encontrar que esta basa no pueda moverse. En este caso voy a calcular momentos y fuerzas en este extremo, de modo que satisfacen la condición de nudo inmóvil. Igualmente aquí voy a calcular dos fuerzas. El momento va a valer 0. Dos fuerzas que hacen que esta cara no se mueva. En este caso la basa ha de rotar libremente sobre el apoyo ficticio en 2, ¿no? Entonces, esa solución voy a dejar que se realice por el método de la flexibilidad o cualquier otro método
Y esa solución ya está planteada en los textos. Entonces, en el texto, cuando tenga esta alternativa, le pongo esta carga rectangular parcial y busco una tabla que me diga esta es un empotramiento y al frente tengo una articulación fija. Entonces, en general, las tablas me van a dar no las fuerzas, sino me van a dar los momentos. Toda carga transversal, hemos dicho, genera flexión, ¿no? Entonces va a producir curvatura. Y la curvatura mantiene la longitud del eje de la barra. Se curva, pero no es necesario que para que se curve los extremos se junten. Entonces no hay cargas normales. Entonces, el caso de las cargas transversales está resuelto en cuanto a los momentos. Las fuerzas normales, es decir, las fuerzas coaxiales, son nulas para cargas transversales. Entonces me va a dar solución a los momentos. En este caso, este momento no es incógnito. El momento de 3 a 2 me va a dar la tabla correspondiente a esta carga. Las fuerzas que yo necesitaría si estoy utilizando el método matricial, en este caso, no las voy a plantear, no voy a usar el equilibrio de fuerzas, por lo tanto, en los nudos, ¿no? Por lo tanto, no necesito conocer estrictamente hablando ni el valor de la cortante en cada uno de los apoyos, ni de la normal. El equilibrio de fuerzas lo voy a plantear de otra manera. Voy a decir que el equilibrio de fuerzas me ha de servir cuando llegue a estudiar estructuras translacionales. De momento, no necesito plantear ninguna ecuación de equilibrio de fuerzas. Por lo tanto, solamente necesito los momentos. Y los momentos los voy a encontrar para cualquier carga en las tablas correspondientes. Entonces, suponiendo que hemos ampliado esta configuración, esta base es bien potrada. Aquí voy a hablar un poquito en cuanto a las cargas. Esta carga que tiene esta dirección tiene dos componentes. Una componente que es perpendicular a la barra y otra componente que es coaxial con la barra. Entonces vamos a tener estas dos componentes. Esta componente entra en la categoría de cargas transversales, por lo tanto está resuelta en las tablas. Voy a buscar el momento bien potrado de una barra bien potrada debido a la carga que es perpendicular a la barra. Naturalmente este ángulo por perpendiculares se va a copiar en algún lugar de este triángulo. Esta carga normal, que tiene esta dirección, que está actuando sobre esta recta, no necesito calcularla separadamente, sino como un conjunto. Cuando llegue la ocasión vamos a hablar del equilibrio de fuerzas. Por lo tanto, en este caso solamente me interesa la carga transversal porque me interesan los momentos del estado fijo. Bien, en el estado fijo entonces tengo ciertas cargas que provienen ciertos momentos que provienen de las cargas transversales. En este caso, ya la dirección inicial es perpendicular a la barra, no tengo que hacer ninguna descomposición. Pero en este caso, tengo que hallar primero el valor de esta fuerza resolviendo un triángulo, ¿no? Un triángulo que es este. Entre paréntesis diremos cómo vamos a resolver este valor copiando este ángulo. Entonces, como esta referencia del ángulo es horizontal, entonces tendríamos que buscar una perpendicular. No, en este caso, directamente esta recta es paralela y esta es horizontal. Entonces, el ángulo de la barra A12 está copiado aquí, por lo tanto, la carga transversal será la carga dada, P multiplicado por, si este es el ángulo, por el seno del ángulo A12.
Bien, entonces estas dos fuerzas las voy a utilizar reemplazando en una tabla en la que me dé directamente los momentos de empotramiento, ya sea cualquiera el vínculo al frente. Bien potrado, articulado empotrado, etc. Bien, entonces una vez que yo conozco el valor de los momentos y de las fuerzas, tendría que soltar el vínculo que está impidiendo el movimiento. Entonces, cuando yo le quite el apoyo ficticio, que tiene aquí 3 restricciones para un nudo libre, o una sola restricción, que es a momento en este caso, entonces, debido a las acciones acumuladas de cargas que provienen de las barras o cargas que directamente incidan sobre los nudos, entonces esas cargas van a provocar desplazamientos en los nudos. Y al desplazarse, los nudos van a deformar a la estructura, a las barras flexibles. Y las barras flexibles se van a oponer a ese movimiento, ¿no? Por ejemplo, estas fuerzas van a provocar que este nudo quiera moverse axialmente. Entonces, si este resorte lo permite, entonces se ha de deformar, se ha de achicar. Pero a tiempo de achicarse va a ser una fuerza que correspondería a la rigidez del resorte por el desplazamiento que va a tener el nudo. Entonces, como yo conozco las fuerzas, entonces puedo calcular el desplazamiento axial, que generaría una reacción que anule la carga inicial. Bueno, pero eso sería si es que solamente existiría esta barra. El movimiento de los nudos ahora está restringido por un conjunto de resortes. Por lo tanto, tengo que plantear ecuaciones que simultáneamente planteen el equilibrio de todos los nudos en la estructura. Estamos en eso. Entonces, repitiendo, en la primera etapa transfiero las cargas desde las barras hacia los nudos. Con esas cargas sumo las cargas que directamente inciden en el nudo y produzco el movimiento del nudo. Y encuentro cuánto desplazan los nudos planteando las ecuaciones de equilibrio entre las cargas actuantes acumuladas y las cargas por desplazamiento. Ese es, digamos, el procedimiento que se sigue para resolver por el método de la rigidez las estructuras, ¿no? Aquí estamos hablando de eso, en qué consiste el estado fijo. Las cargas del estado fijo se acumulan con las cargas que actúan directamente sobre los nudos. De modo que las cargas que provienen de las barras en el estado fijo, más las cargas que están proviniendo de la naturaleza, que actúan directamente sobre los nudos, se suman y ese es el vector de cargas acumulado. Este vector produce dos desplazamientos de los nudos y cada uno de los desplazamientos produce una cierta carga. Estas cargas dependen de la rigidez de las barras y hemos establecido el valor de estos desplazamientos, ¿no? Entonces, estos vectores más estos vectores sumados deberían ser 0. En nuestro caso, en lugar de plantear equilibrio de fuerzas y de momentos, solamente vamos a plantear equilibrio de momentos porque en nuestra estructura, de acuerdo a cómo hayamos escogido nuestros vínculos, aquí está, hemos escogido la estructura A, por lo tanto tengo dos incógnitas, giro 2, giro 1. Por lo tanto, solamente planteando la suma de momentos tanto en 1 como en 2, yo tengo dos ecuaciones para dos incógnitas. Repito, las ecuaciones de fuerza, yo sé que existen, pero ya están destinadas para calcular las cargas de fuerza incógnitas, que no me interesan en este momento. Bien, entonces esto es lo que vamos a resolver. Esta estructura vamos a resolver. Hemos dicho que vamos a plantear dos ecuaciones porque solamente tengo dos incógnitas de rotación. Si tuviera incógnita delta,
Entonces voy a tener que apelar a algún procedimiento, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a particularizar de principio el caso de que no necesito ecuaciones de fuerza, porque mis incógnitas son dos rotaciones. Bien, entonces aquí estamos haciendo cálculos previos. Hemos calculado el ángulo que mencionábamos de la barra 1, 2, siempre con la horizontal. Tenemos su longitud, verificamos que sea correcto. Las otras longitudes estamos calculando, dándole a esta longitud el valor de m, el área, la inercia y la rigidez flexionante, ¿no? Y sabemos que las rigideces de estas barras dependen del producto del módulo de elasticidad por la inercia. Bien, incógnitas, dos incógnitas, teta 3 es 0 porque es empotrado. Los desniveles de las barras, 1, 2 y 2, 3 son 0. El momento en el apoyo 1 es 0 por ser articulación. Este momento es 1 por ser una articulación. Bien, entonces, calculamos los momentos. Iniciamos en la barra 2. El equilibrio me dice que los momentos de desplazamiento más los momentos acumulados deben ser 0. Esa es la ecuación que vamos a plantear. Repito, estos momentos que se deben al desplazamiento más los momentos acumulados van a ser el momento total en la barra 1, 2, más el momento en la otra barra que se une tanto a 1 como a 2, entonces va a ser las ecuaciones de equilibrio. Entonces, tenemos los momentos de los desplazamientos. ¿Cómo es la barra? Empotrada, empotrada. Los coeficientes de rigidez son esta rigidez 4 veces EI sobre L. Esta rigidez 2 veces EI sobre L. Esta rigidez menos 6 veces EI sobre L, debido a que es biempotrada. Entonces ustedes con el tercer ejercicio que resuelvan ya van a memorizar también el hecho de que en una barra empotrada las rigideces de giro son 4 EI sobre L, 2 EI sobre L, para recordar. En el nudo 1, la rotación en 2 ocasiona una mitad de carga que lo hace un nudo en el mismo punto. En el punto 1, el momento que produce teta 1 es el doble que el que produce teta 2. 4 EI sobre L, 2 veces EI sobre L. Y el desnivel multiplicado por una rigidez que vale 6 veces EI sobre L, entonces me da esta componente del momento. En nuestro caso hemos dicho que el desnivel de la barra es 0 porque los tres nudos no tienen traslación. Entonces reemplazamos en esta ecuación este hecho. Bueno, aquí hemos puesto que todavía está pendiente, pero ya le hemos dado al desnivel el valor de 0. Bien, entonces esta es la rigidez que sería 4 veces EI sobre L, esta sería la mitad, 2 veces EI sobre L. El momento en el nudo 2 es al revés, se intercambian las rigideces, en este caso teta 2 sobre el nudo 2 produce el momento doble. Este valor sigue siendo el mismo. Ahora bien, debido a las cargas, es decir, el momento fijo más el momento directo. Momento directo no existe, por lo tanto solamente va a existir cargas del estado fijo. Entonces, para una barra bien potrada, que es triangular, donde hay mayor carga, el coeficiente es 1 sobre 20, y donde el extremo tiene el vértice del triángulo, el momento es 1 sobre 30. Hemos calculado, como habíamos previsto, la componente perpendicular, la componente transversal. Esta es la componente axial y esta es la componente transversal. Esta no la necesitamos, en cambio esta sí. La carga perpendicular, que sería P por el seno, es la carga que va a producir momentos. Esta produciría acortamiento o fuerzas axiales reactivas. No nos interesa.
Solamente nos interesan los momentos. Momento de 1 a 2 y momento de 2 a 1. Repito, estos coeficientes, 1 sobre 20 y 1 sobre 30, lo hemos sacado de alguna tabla. Lo que sí tenemos que especificar es el sentido de los momentos. Estas ecuaciones, con el signo correspondiente a la rigidez, asumen que todas las rotaciones de los nudos son antihorarias. Los momentos que el nudo hace sobre la barra también son positivos cuando son antihorarios, tanto en el extremo izquierdo como en el derecho. Todo momento antihorario es positivo. Toda rotación de nudo antihoraria es positiva. Todo desnivel de barra antihorario es positivo. Entonces, en nuestro caso, no importa cuál fuera la tabla que estamos utilizando, sabemos que esta barra, si fuera biarticulada, entonces tendría esta curva. El momento, entonces, en este extremo tiene que ser antihorario para anular el giro, ¿no? De la misma manera, entonces tendríamos al frente. A ver, aquí tengo una rotación de este tipo y aquí una rotación de este tipo. El momento tiene que ser antihorario en este extremo para anular este giro. O sea que el momento de 1 o 2 va a ser positivo. En cambio, en este caso el giro es antihorario. El momento que haga que esta rotación sea nula porque lo dice el apoyo, el giro tiene que ser nulo porque esta línea es inmóvil. El nudo es fijo, entonces no tiene que haber giro. Este giro que se produciría si fuera articulada, entonces tiene que ser anulado por un momento que sería horario. Por lo tanto, momento horario para producir giro 0, momento horario, signo negativo. Momento de 2 a 1, negativo. Momento de 1 a 2, positivo. Momento de 1 a 2, ¿dónde están los momentos? Aquí, debido a las cargas, el momento de 1 a 2, positivo. El momento de 2 a 1, negativo. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener cuando se escoge una tabla. No necesariamente la convención de la tabla corresponde a la convención que estamos empleando nosotros. ¿Qué convención? Repito, es importante. Todo momento antihorario de nudo a barra, todo momento antihorario es positivo. La rotación de la barra debido a un desnivel, cuando esa rotación de la barra es antihoraria, también es positiva. Bien, entonces hemos resuelto la barra. Primero hemos calculado el efecto de los desplazamientos, tanto rotacionales como traslacionales. Este va al 0, de hecho. Después vamos a ver que este se multiplica la rigidez por 0. Bien, debido a las cargas, a la carga transversal específicamente, tenemos sus momentos, sumamos este con este, ese sería el momento total de 1 a 2, el momento total de 1 a 2. Ese momento de 1 a 2 tiene que sumarse con 0 para plantear una ecuación de equilibrio. En cambio, en el nudo 2 tengo momento de 2 a 1, luego voy a calcular el momento de 2 a 3, que seguramente va a ser 0. Entonces voy a sumar esos dos momentos y de ahí ha de salir la otra ecuación. Bien, hemos terminado la primera barra, hemos acumulado el momento total, es decir, el momento acumulado se debe al momento del estado fijo de la carga triangular más el momento que actúa directamente sobre el nudo. Este momento es 0, por lo tanto el momento acumulado solamente es igual al momento en el estado fijo. El momento del estado fijo, este momento más el momento de los desplazamientos que está escrito aquí. Entonces aquí ya hemos eliminado la incógnita delta 1, 2 porque sabemos que vale 0.
Entonces, cuando hemos establecido eso, hemos sustituido esta variable por el valor de 0, porque conocemos su valor. Entonces, este sería el momento acumulado sobre el nudo, que sería igual al momento fijo más el momento que actúa directamente sobre el nudo. No hay ningún momento directo, por lo tanto, el momento acumulado es solamente equivalente al momento fijo. Al frente, lo propio. Este momento se va a sumar con el momento del apoyo. En cambio, este momento se va a sumar con el momento de la barra 2,3 en el nudo número 2. Entonces, procedemos a analizar ahora la barra 2,3, las rigideces. ¿Cómo es articulada empotrada? ¿Cómo son las ecuaciones? Son las mismas ecuaciones que habíamos planteado al principio, ¿no? Estas expresiones también se repiten, solamente que de manera diferenciada. ¿Dónde están? Aquí está. El momento en la articulación, de hecho, es 0. Todas las rigideces son 0. Esto hemos visto cuando hemos resuelto en la clase pasada las rigideces. Aquí tenemos ahora el momento en la barra 3,2 debido solo a los desplazamientos, es decir, θ2, θ3 y el desnivel. En este caso, recordemos que la articulación está en el extremo izquierdo. θ2, cuando rota, tiene un efecto nulo sobre el momento, tanto en 3 como en 2. Esa nulidad ya la hemos tomado en cuenta aquí, ahora tenemos que considerar en este. θ2 tendría que multiplicarse por esta rigidez. ¿Cuánto vale esta rigidez? 0. En cambio, esta otra rigidez ya no vale ni 4i sobre L, ni 2i sobre L, vale 3 veces i sobre L. Entonces, cuando queremos calcular las rigideces, decimos K32 igual a K23 es 0. Ya conocemos. Estos valores han salido del análisis anterior. El K33, en cambio, el momento en el extremo empotrado, debido a la rotación de ese nudo, es 3 veces i sobre L, ¿no? Lo que decíamos, no es 4, no es 2, sino 3i sobre L. Y este valor ya no es menos 6 veces i sobre L, sino solamente 3 veces i sobre L al cuadrado. Bien, entonces hemos reemplazado eso y tenemos el efecto de la rotación 3 y del desnivel de la base, que sabemos vale 0. La rotación 3 es una incógnita del problema. No. La rotación 3 no es incógnita del problema, es 0. Pero de todas maneras estamos planteando la ecuación de 3 a 2, la ecuación de la barra en el extremo empotrado. ¿Para qué sirve esa ecuación? En este caso serviría para el propósito de encontrar M3. No vamos a utilizar esa ecuación, de hecho. Esa ecuación no la vamos a plantear, pero hemos establecido los momentos en cada uno de los extremos. Eso por disciplina, digamos, ¿no? Algunas de esas ecuaciones las utilizamos y otras, como en este caso, no las vamos a emplear. El momento de 3 a 2 no necesito para calcular ningún desplazamiento, porque no voy a plantear momentos en el extremo 3. Bien, entonces hemos hallado de todas maneras la ecuación total tanto en la barra 1,2 como en la barra 2,3. Tenemos esta la ecuación final de momentos en el extremo 3 de la barra 2,3. Al frente el momento final y el momento fijo como el momento de desplazamiento vale 0. Entonces este es el momento total de la barra 2,3 en el extremo 2. Este es el momento total en el extremo 3. Este momento sí nos va a servir como ecuación. Y entonces la primera ecuación para resolver el problema es la suma de momentos en el nudo 1. Este que por articulación vale 0 y este cuyo valor hemos hallado, el momento de 1,2 que depende de estas dos incógnitas.
La segunda ecuación para calcular estas incógnitas sería la suma de momentos en el nudo 2, de 2 a 1 y de 2 a 3. Este momento hemos visto que vale 0, ¿no? Acabamos de determinar que los momentos totales son 0. Estas ecuaciones entonces ya se pueden plantear y resolver. Le damos un valor de semilla, resolvemos las ecuaciones y estos serían los resultados. Teta 1 y teta 2. Entonces habría terminado el problema porque reemplazando estos giros, teta 1 y teta 2, en las ecuaciones de momento 1, 2 y de momento 2, 1, efectivamente satisfacen la condición. El momento de 1, 2, que es este momento, que depende de estas incógnitas, tienen las incógnitas ciertos valores, de modo que la suma vale 0. La suma del momento 1, 2 vale 0. ¿Por qué? Porque la otra componente de este momento dice que vale 0, porque la compañera que tiene ese momento, el momento en 1 de empotramiento, vale 0. También, de 2 a 1 hemos hallado su ecuación. El momento de 2 a 1 tiene una ecuación que depende de estas incógnitas. El valor de las incógnitas no solamente satisface la condición de equilibrio en el nudo 1, sino también en el nudo 2. Si reemplazamos esas ecuaciones, también el momento 2, 1, cuya expresión es esta suma también se ha anulado, porque la pareja en el nudo número 2, la pareja de este momento, que sería el momento de 2 a 3, vale 0 por articulación. Entonces, de esa manera, de manera muy simple, hemos resuelto nuestro primer ejercicio. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Estas son las incógnitas? No. Las incógnitas son estas. Hemos hecho el reemplazo correspondiente para demostrar que el momento de 1 a 2 más el momento de 1 a 2 más 0 es 0, siendo que este momento depende de los giros. De la misma manera, el momento de 2 a 1 más 0 tiene que ser 0. Bien, eso sería todo de momento. Posteriormente vamos a ver estructuras